del verso 8 al 16, del capítulo 2 del 1 al 6 y verso 24 y 25 del 2. ¿Ya tiene el capítulo 1? Versos 8 al 16 del libro de Éxodo. Hoy comenzamos una pequeña serie sobre liberación y vamos a aprender liberación en todos los sentidos, conociendo al Dios de Moisés, porque Dios se ha revelado a cada hombre y se ha mostrado de diferentes maneras. A Moisés Dios se le revela como el Dios de la liberación, pero es una liberación que tiene que ver no solo con la parte espiritual y la parte mental, almática, física. Es una liberación integral. Algunos hacemos énfasis en alguna sola área, en algún solo aspecto. Si usted viene a un encuentro aquí a la iglesia, va a ver que en el encuentro va a pasar por un proceso de liberación emocional, sentimental, espiritual, física, por diferentes aspectos. Y el Dios de Moisés, como lo conoce Moisés y como se revela, es ese Dios de liberación integral. Porque si hay algo que Dios sabe de usted y de mí, no importa, iglesia, quién sea usted o yo como pastor, todos necesitamos conocer al Dios de la liberación. Todos. Si hay algo que ha hecho que me enamore de Dios cada vez más y más y más, es que Dios nunca en la Escritura presenta a un patriarca, a un libertador o a un profeta, lo presenta perfecto, nunca. Dios nunca presenta a un siervo de Él sin sus fallas, sin sus errores. Y tú dices, ¿por qué? Pudiendo Dios manipular la historia, pudiendo Dios controlar la información, qué quiero que sepan, qué quiero que no sepan, qué se enteren, qué no se enteren, qué conozcan, qué no conozcan. Dios no lo hace. Dios deja que conozcamos a cada uno de sus siervos con las áreas de su vida vulnerables, frágiles, muchas de ellas en derrota, en fracaso. Y tú dices, ¿por qué Dios nos permite ver esas áreas? Muchos de nosotros no somos así. ¿Quién de nosotros cuando su hijo lleva la novia a la casa, quién le dice los defectos de su hijo a la novia? Lo cubres, lo proteges. ¿Quién va a la escuela y le dice a la escuela, a los maestros, tengan cuidado, mi hijo es bien? Bueno, ¿para qué les digo cuántas cosas? ¿Quién va a los trabajos y en el trabajo dice, tengan cuidado porque mi hija es esto y es esto? ¿Quién hace eso? Ni usted lo hace, pero Dios es tan bueno, tan amoroso, tan maravilloso, que Él nos presenta su palabra y a cada uno de sus siervos y nos dice, aguas con el Moisés, aguas con el David, aguas con el Abraham, porque estos son esto y esto y eso. Y tú dices, solo el Dios Todopoderoso podía revelarnos la palabra con esa claridad y profundidad. Porque Dios nunca intentará manipular ni controlar absolutamente nada. Dios siempre nos hablará con la verdad, aunque a veces nos duela, aunque a veces sea difícil digerirla, pero la necesitamos tal cual. Amén. ¿Ya está listo? Vamos a leer en el capítulo 1, verso 8 al 16, 2, 1 al 6 y luego 24 y 25 del 2. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a leer alternadamente del 8 al 16. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo,
Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Capítulo 2, verso 1 al 6. Un varón de la familia de Leví fue y tomó para mujer a una hija de Leví. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Amén. Ahí nos saltamos hasta el 24 y 25. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios, que es la única verdad perfecta y eterna, Señor, que conoceremos. Gracias. Gracias, Señor, por la revelación que hoy nos das a través de ella. Te bendecimos, Señor, porque la revelación siempre será el antídoto, Dios, contra el enemigo. La revelación de tu palabra, Señor, siempre será nuestro escondedero contra los ataques del enemigo, Señor. Y hoy la recibimos con la seguridad, Señor, que así como la hierba se seca y la flor se cae, tu palabra permanece para siempre. Gracias, Señor. Amén. Quiero hacer una conexión en el verso 8 con el verso 24 del capítulo 2. El verso 8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Verso 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Mientras otros se olvidaron de ti, mientras otros te abandonaron, mientras otros no se acordaron de todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, todo lo que hiciste, dice la palabra de Dios que Dios se acordó de su pacto que hizo con su pueblo. Ahora déjeme hacer una precisión ahí rápida porque es importante. Dios sabe todas las cosas. Dios no se le olvida nada, Él conoce todo, Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. ¿Por qué la Escritura dice que se acordó Dios como si se le olvidara? Es una expresión que llamamos en teología antropomorfismo. Es decir, que Dios, para que lo podamos entender, su pacto, su plan, Él tiene que tomar la forma de un ser humano y entonces mostrar que Él se acordó. Pero Dios no se acordó, Dios sabe todo.
Dios sabe todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Pero la Biblia usa esas expresiones para que tú te puedas identificar de que Dios tiene un cuidado especial para tu vida. Entonces el texto dice, y se acordó Dios cuando los egipcios se olvidaron de todo lo que José había hecho a favor de Egipto. Realmente Egipto le debía toda su grandeza al ministerio y a la vida de José. Pero dice la palabra que se olvidaron de él. Y entonces quiero empezar a ponerle en contexto toda esta enseñanza de la liberación, porque el contexto es profundo y hay un paralelismo con nosotros. El contexto de la liberación de Israel de Egipto, el paralelismo es con usted y conmigo, porque ¿quién de nosotros no hemos sido obligados como los hebreos fueron obligados a trabajar? ¿Quién de ustedes y yo no han sido molestados como ellos fueron molestados en diferentes aspectos? ¿Quién de nosotros, dice la palabra, no fue amargado? Ellos fueron amargados, los obligaron, les impusieron cargas. ¿Quién de nosotros no ha experimentado eso? Todos de alguna manera lo hemos pasado. Y la liberación de Israel es un paralelismo de la manera como Dios quiere liberarnos a nosotros, de una forma integral, no solamente física. A veces nos quedamos como los grupos de autoayuda, solamente con que no tomen alcohol, ya con eso es suficiente. Y el Señor es vicioso en otras cosas. Y la persona tiene otro tipo de adicciones. Y entonces sale más caro el caldo que las albóndigas. Y la liberación que Dios hace con Israel no solo es física, va a ser una liberación integral. Va a liberarlos totalmente de palabras, de pensamientos, de sentimientos, de emociones, su forma de comer, su forma de relacionarse, su forma de vivir. Todo va a ser transformado porque Dios quiere una nación poderosa, fuerte, grande. Y para eso tiene que haber una liberación total. Amén. Y el contexto de esta liberación es fuerte, es doloroso, porque tienen que pasar cosas, iglesia. Tienen que pasar cosas que nos despierten a la realidad a la que estamos enfrentando. Y dice la palabra de Dios que entonces él fue olvidado. José y los hebreos fueron olvidados, desconocidos, ignorados, tenidos en poco en cierto sentido, en comparación a lo que habían logrado antes. Y a eso súmele que dice la Escritura que les pusieron capataces. Los capataces eran como una especie de guardia nacional, eran como policías. Y les pusieron capataces. Y luego dice la palabra de Dios que también pusieron parteras con una orden, con una indicación de que asistieran a las mujeres hebreas y que cuando estuvieran en el parto, si era niño lo matasen, si era niña le preservaran la vida. Vemos cómo la manera en la que se levanta todo esto en contra del pueblo es tremendo, porque entonces se desata una matanza generalizada después. Después el valor de la vida se deteriora no solamente para los niños, sino en general. Y es ahí donde dice la palabra de Dios que Él se acuerda de ellos. Amén. Ese es parte del contexto. Habían pasado 430 años. De repente usted va a encontrar en la Biblia que dice 400 y en otras ocasiones 430, porque hubo 30 años de bonanza, de paz, de tranquilidad. Hubo 30 años de prosperidad, especialmente los años en los que vivió José. Esos años se la pasaron muy bien, bendecidos, prósperos. Pero después de la muerte de José fue puro sufrir y sufrir y sufrir, hasta 400 años de sufrimiento. Y dice la palabra de Dios que entonces Dios es ahí donde se acuerda. Y entonces Dios va a preparar una liberación para su pueblo. Diga conmigo, Dios es el Dios de la preparación.
Y cuando Dios se prepara para hacer algo, nada ni nadie lo puede detener. Cuando Dios se prepara para hacer algo, no hay alguien que pueda detenerlo. Y Dios está orquestando y preparando una liberación. Se va a llevar tiempo. Se va a llevar tiempo porque dice la palabra de Dios que tuvo que nacer Moisés. Moisés nace en ese contexto de opresión, en ese contexto de amargura, de dolor, de sufrimiento del pueblo. Y nace de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa, porque no puede usted explicarse de otra manera el hecho de que cuando Moisés nace, lo pueden guardar por 3 meses. Yo siempre digo cuando veo ese pasaje y no lo puedo evitar, ¿quién esconde a un hijo? ¿Quién? Si lo primero que hacen las mamás cuando tienen un hijo, los papás, es quererlo enseñar. Que vean todos a mi hijo. ¿Quién lo esconde? Aquí hay un propósito, aquí hay una razón del por qué y el para qué. Y dice la palabra de Dios que fue escondido. Fue escondido, ya no pudiendo conservarlo escondido, tuvieron que hacer algo con él. Y dice la palabra de Dios que lo pusieron en una, hasta hoy, ese tipo de canasto se llama Moisés, donde se ponen a los bebés recién nacidos, con carrizos de madera. Y dice la palabra de Dios que los sueltan sobre las aguas y no lo vio ni un egipcio, no lo vio ni un capataz, no lo vio absolutamente nadie, excepto la hija de Faraón. Pero no solo lo vio ella, dice la palabra de Dios que tuvo compasión, tuvo misericordia por él. Y aquí entiendes, en parte, entiendes la elección de Dios. Ve cómo es la elección cuando Dios elige a alguien, como a ti, como a mí. Puedes andar en el mar del mundo, en la turbulencia de las olas del mundo, puedes andar allá, pero la elección hace que tú seas visto con ojos de compasión y entonces Dios te salve a ti de entre las aguas. Amén. Por eso cuando tú ves a Jesús en la cruz del Calvario con 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, tú no te preguntas por qué uno de los dos pide compasión, misericordia, que se acuerden de él cuando esté Jesús en el reino, y el otro nunca deja de maldecir, nunca deja de ser grosero, nunca deja de ser irrespetuoso, nunca. Pero el otro, ¿acaso no temes a Dios en la condición en la que estás?, le dijo. Y ves la elección. La elección tú la identificas en la manera en la que respondes. Cómo Dios tuvo compasión de ti cuando estabas en X condición. Y tú respondiste al llamado de Dios. Porque dice la palabra de Dios que esta mujer tuvo compasión de Moisés, tuvo misericordia de él. Y una vez que tiene misericordia de él, que nadie más lo ve más que ella, lo toma, lo pone en las manos de su propia madre, lo crían hasta una etapa en la que ya podía valerse por sí mismo y va y lo entrega a ella. Amén. Y ves cómo Dios comienza a orquestar la liberación de su pueblo. La mayoría de nosotros creemos que somos salvos cuando llegamos a la iglesia. La mayoría de nosotros decimos, Dios me salvó a mí en 1983, yo estaba perdido en el mundo, shalala, y ahí Dios me alcanzó un día en una reunión, etcétera. Pero tú no ves todo el plan que Dios orquestó para tu salvación.
¿No ves cómo Dios estuvo preparándose para cuando llegara ese día, Él se encontrara contigo y tú no pudieras resistir a su amor, no pudieras resistirte a su llamado? Y Él entonces orquestó la salvación de Israel. Vea por cuánto tiempo. Porque primeramente Moisés tuvo que nacer y luego crecer y luego ser preparado y luego ser llamado. De ahí pasaron aproximadamente 80 años de cuando la narrativa bíblica nos permite ver que Moisés regresa para liberar a Israel. Él tenía 80 años. Amén. Le quiero poner el contexto y cada miércoles le voy a ir poniendo más contexto, porque quiero que usted entienda cómo el Dios de la liberación es tan poderoso que no se le escapa ningún detalle, iglesia. Amén. Ningún detalle. Si tú piensas que Él está desatendido de aquí a 5, 10, 15, 20 años sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu trabajo, sobre las cosas que van a suceder a tu alrededor, estás equivocado. Él tiene todo planeado. Y es lo que ves en la Escritura, un Dios que cuando se prepara para liberar a alguien, para transformar a alguien, para transformar a un pueblo, nada lo va a hacer desistir. Amén. Aunque por otro lado estás viendo al enemigo trabajando, oprimiendo, lanzando edictos para matar niños, cada vez poniendo más cargas, amargando a Israel, ves al enemigo trabajando. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. Dios quiere que estés consciente de la realidad del enemigo. Dios quiere que estés consciente de su existencia, pero nunca que te sientas más impresionado que lo que te debe impresionar Dios. Amén. Diga al que está a tu lado: a mí solo me impresiona Dios. Porque a veces te cuentan un testimonio, escuchas una historia de que el diablo hizo no sé qué y que los brujos no sé dónde, y parece que estás más impresionado por los brujos y por el diablo que por el Todopoderoso. Dios quiere que estés consciente de esa realidad del enemigo, pero no que te impresiona más que él. Y a veces eso parece que pasa en la iglesia, que estamos más impresionados por la obra que el diablo ha hecho que por lo que Dios hace. Y hermanos, no hay signo de comparación. Amén. Eso lo entendía muy bien David. David estaba consciente del enemigo que estaba enfrentando cuando le dijo: hey, tú vienes conmigo con espada, con jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre del Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos. Amén. Él es el que te debe impresionar. Iglesia, a veces el mundo es el que nos impresiona. A veces los enemigos son los que nos tienen impresionados con las cosas que hacen. Y perdemos de vista que el que realmente nos tiene que tener conmovidos, impresionados, es Dios. Amén. Aleluya. El propósito de este Dios de la liberación es soltar a su pueblo de la cautividad, es mostrar su poder a través de la situación de cautiverio que llevaban por 400 años. En parte, una de las razones que entendemos del por qué duraron tanto tiempo en cautiverio es una vez más porque Dios quería mostrar su poder para, escúchenme, llegaron 60 personas a Egipto. Cuando José los mandó traer a su familia eran 60 personas. Para cuando salieron de Egipto eran más de 1 millón de personas. ¿Te puedes imaginar eso? Eso solo lo puede hacer el Todopoderoso. No, pero a usted le impresiona que el enemigo anda como serpiente. En lugar de ver cómo Dios se devora esas serpientes.
Porque el enemigo es así, iglesia. El enemigo trata de impresionarte y hacerte creer que es lo máximo y no lo es. Y en toda esta serie vamos a ver cosas muy interesantes acerca de él. Pero quiero que veas cómo cuando dice la Escritura que el Señor Jesús llevó cautiva la cautividad, ese tipo de palabras y de textos que a veces parecen un poco como trabalenguas mentales, como que llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es eso? Porque el mismo concepto de cautividad, Él lo invierte. Amén. Él lo invierte. Y Él hace que la cautividad, por eso cuando dice en el libro de los Corintios que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, tú dices, ¿cómo que es cautivo? ¿Cómo que pues no me sacó de la cautividad? Sí, porque Él llevó cautiva la cautividad, para que tú puedas usar la cautividad con un propósito positivo, para que tú puedas usar la cautividad con fines y con razones que tengan que glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Así que tú puedes llevar cautiva cualquier idea, cualquier pensamiento que esté afectándote, puedes llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Y déjame decirte algo, el domingo en el servicio de las 12 estuve hablando sobre la trampa de un pensamiento. Cuando estás atrapado en el yo pensé, mucha gente, todo su dolor y tristeza, todo su sufrimiento está en un pensamiento. Entonces, no puede ser que toda su vida esté resumida en es que yo pensé que ese día Dios iba a obrar. Es que yo pensé que esa ocasión algo iba a suceder. Es que yo pensé, y toda su vida está atrapada en un pensamiento. Es tan poderoso. Por eso es que la Escritura usa el término de cautivo, de cautiverio, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque es un término violento, agresivo, fuerte. Amén. La cautividad es un término y un concepto radical, fuerte, tiene que ver con atar, tiene que ver con aprisionar, tiene que ver con exhibir. Con la idea antigua, cuando los pueblos combatían y luchaban y llevaban cautivo a un pueblo, no mataban a todos, dejaban a algunos vivos. ¿Sabes para qué? Para exhibirlos como trofeos de que yo gané. Mira, aquí están mis trofeos. Es más, muchos de ellos los exhibían desnudos. Y esto se lo he dicho en Semana Santa muchas veces. Es muy probable que el Señor Jesús en la cruz estaba desnudo totalmente. Porque la costumbre romana era esa. Cuando tomaban cautivo a alguien, lo desnudaban para quitarle su fuerza, su poder y ponerlo vulnerable, frágil. ¿Y qué haces desnudo? Nada, no puedes hacer nada. Los exhibían. Y eso es lo que dice Pablo en Colosenses, que el acta de decretos que había en contra nuestra, Cristo la llevó en la cruz y exhibió a los principados y a las potestades públicamente, triunfando sobre ellos ahí en la cruz, donde ellos creían que lo estaban exhibiendo, que lo estaban atando, que lo estaban oprimiendo. Él ahí los exhibió públicamente. Ahora, ¿estás entendiendo la importancia de llevar un pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo? No le tienes que pedir permiso. Tiene que ser agresivo, violento. Cuando llega un pensamiento a tu mente que no corresponde a la palabra de Dios, a los planes de Dios para tu vida, no tienes que estar, ay, será, no será, lo voy a pensar. Eso no se piensa, eso se toma ese pensamiento y se lleva a la obediencia a Cristo, y te someto y te ato y te aprisiono y no sales de ahí, y no vas a estar en mi mente y no vas a estar en mi corazón y no vas a estar en mi espíritu, y te someto y te exhibo públicamente si es necesario.
Amén. Porque muchos de los problemas que tenemos es un pensamiento, que yo le estoy dando permiso de estar aquí, de estar aquí. Es un pensamiento con el que no he sido determinante. Amén. Dios iba a sacar a Israel de Egipto, de la cautividad, y les iba a enseñar el principio de la cautividad para que ellos pudieran usarlo para cumplir los propósitos de Dios en su vida. Y de repente perdemos esa perspectiva nosotros y permitimos que el enemigo venga a nuestra vida con ideas, con conceptos, con sentimientos, con emociones. Ahora ya con la inteligencia artificial, cantidad de cosas que escucho, hermano. El otro día escuché a un desubicado pastor, con todo respeto sea pastor, un desubicado pastor que puso a la inteligencia artificial a orar por la iglesia. Prefiero que oren las gemelas por la iglesia. Pero digo, ¿no tienes la palabra de Dios? ¿No te es suficiente la palabra de Dios? No, la palabra de Dios es un abismo de riqueza, de sabiduría, de conocimiento de Dios, como para ir a la inteligencia artificial y pedirle que haga algo que para nosotros, hermanos, es lo más común y ordinario, orar y orar y orar. Todo eso está haciendo que las personas permitan en su mente, en su corazón, pensamientos, ideas con las que tienen que ser violentos, fuertes, agresivos. Y no darle lugar a que sea más importante que lo que Dios ha dicho para ti. Amén. Todavía estoy en el contexto. Porque escucha, mi iglesia, lo que tú no transformas, tú lo transfieres. Lo que tú no transformas aquí, tú lo transfieres a otro o a otros. Lo que tú no transformas aquí, tú lo transfieres a otros. Lo que tú no transformas aquí, lo transfieres a otros. Amén. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. Transformaos en el espíritu de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación evita que haya una transmisión. Cuando no hay transformación, usted se puede pasar toda su vida en la iglesia, pero si no hay una transformación de pensamiento, usted lo va a transferir. Y si usted es de pensamientos negativos, ¿qué cree? Su hijo irá a la escuela, lo mandará a llamar la maestra y le dirá, oiga, su hijo todo el tiempo aquí está renegando. Y usted le dirá, no puede ser, mi hijo va a la iglesia, puede ir a la iglesia, pero eso no es suficiente. Tienes que llegar a un momento en el que se dé una transformación mental para que puedas entonces transferir pensamientos positivos. Porque si tú no tienes una transformación, inevitablemente habrá una transmisión. Se lo demuestro con la Biblia. Abraham mintió que Sara no era su esposa, que era su hermana. Y luego Isaac mintió. Y ese Jacob maximizó todas las mentiras de su abuelo y de su padre. Porque lo que no transformas, lo transfieres. Y cuando tú tienes emociones y sentimientos, como este pueblo,
de amargura, de resentimiento, de odio, porque me obligaron, porque me oprimieron, porque me fastidiaron. Cuando tú tienes todos estos sentimientos y emociones y tú no los transformas, tú los vas transfiriendo a otros. Amén. Y yo sé, iglesia, que cuando llegamos a momentos como estos siempre son incómodos porque nos confrontan con aspectos de nuestra vida que a veces son visibles. Se lo estoy diciendo porque yo todavía lucho con eso. Yo todavía tengo pensamientos, sentimientos, emociones con los que todavía lucho y digo, Señor, yo los reprendo en el nombre de Jesús, no los quiero volver a ver en mi vida, ni escuchar, ni sentir, no quiero eso verlo reflejado nunca en nadie y todavía lucho. Amén. Porque si usted piensa que porque me entregué a Cristo hace 40 años, 40 y tantos años me entregué a Cristo y ahí ya todo... No, ¿por qué? Porque el enemigo no obra así. Bueno, fuera que el enemigo, una vez que lo confrontas y lo derrotas, se fuera y terminara. ¿No dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Lucas que cuando el Señor Jesús fue confrontado con el diablo, tentado por él, el Señor lo vence? Pero dice la Escritura que por un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque va a regresar y regresó, ¿no? Dígame, hágame así con la cabeza, si está de acuerdo o no. O quiere leer los pasajes. Yo porque si leo pasajes me tardo más y avanzamos menos, pero por mí si quiere leer los pasajes se los doy. Pero eso es lo que ve usted en la palabra de Dios. Lucas 4, 12 al 13. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque entenderlo. Porque el enemigo trabaja cíclicamente. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo que cuando el espíritu inmundo sale de las personas o algo malo sale de las personas, dice la Escritura que se va para siempre. Dice que va a regresar. Va a regresar. Esas malas palabrotas que un día dijimos, no las voy a volver a decir nunca más, ya no las volviste a repetir. Y de repente pasa una situación y se quieren volver a salir. No me diga que no. Se controla uno, a veces te gana y pues te salen otra vez. Dijo un hermano, era la última que traía, hermano. Era la última que me quedaba. Porque lo que no transformas, lo transfieres. Y por eso es que la lucha que tú tienes con el enemigo tiene que ser constante. La liberación es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque sabemos ahora que el enemigo es cíclico, que va a regresar. Se va por un tiempo, pero regresa. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que él quiere regresar al lugar o a la casa, al lugar donde él estaba. Amén. Y normalmente sucede cuando nos cuesta someter todas las áreas y lugares de nuestra vida a Dios. Cuando estás batallando con darle lugar a Dios en algún área de tu vida, en algunas es muy fácil, pero en otras en las que estás batallando, es que aquí me cuesta porque fulanito, sultanito, menganita, porque lo tienes guardado en un lugarcito que se llama closet y que Dios te quiere sacar del closet. Gracias por ese amén. Pensé que todos iban a decir amén. Porque hay lugares en los que el enemigo, acuérdese que el enemigo es territorial. El enemigo, una vez que identifica un lugar que es su lugar,
Tú lo expulsas y lo sacas y haces una limpieza en tu casa y dices, unjo mi casa en el nombre de Jesús, aquí no vuelve a haber nada de esas cosas, chalala, chalala. Y de repente regresa un amiguito y, ¿qué crees? Te traigo el disco que más te gustaba. No, si yo ya saqué esa música, ya no la quiero en mi casa. ¿Qué crees? Fui allá a San Juan de los Lagos y te traje la Virgencita. Dices, no, yo ya renuncié a eso. Sí, pero te lo trajo una amiguita. Y otra vez Él quiere ocupar el territorio. Por eso dice la palabra de Dios en Job capítulo 1, que cuando Satanás tuvo una interacción con Dios ahí en Job 1, Dios le dijo, ¿de dónde vienes? De la casa de las gemelas, dijo. Y de la mía, y de todas, porque dice la Biblia, de rodear la tierra. Venía de andar de lugar en lugar, en lugar, en lugar. ¿Por qué? Porque está buscando los territorios que él conoce, que le pertenecen, y que de repente, iglesia, va a volver otra vez a querer entrar ahí. Amén. Y lo usa constantemente. Escúchame, cuando el diablo no puede contigo, porque te has metido con Dios, porque te mantienes en ayuno, en oración, en la iglesia, en la palabra, cuando no puede contigo, te voy a decir lo que hace para que lo identifiques. Va por una relación tuya. Escúchame lo que te estoy diciendo. Lo ves desde el Génesis, Cuando no pudo con Adán, dijo, me voy por Eva. Porque cuando el diablo no puede con personas que están entregadas a Dios, dedicadas a Dios, se va por sus relaciones. Porque cuando tú menos te das cuenta, vas poniendo en un nivel de importancia tu relación por encima de la de Dios. Y una vez que ponemos en un lugar de mayor importancia cualquier tipo de relación con la esposa, con el esposo, con un hijo, con una hija, con un papá, con una mamá, con un hermano, por el lugar de Dios, una vez que ponemos eso ahí y desplazamos a Dios, el enemigo va a entrar ahí. Siempre va a usar las relaciones donde él ha sido derrotado. Por eso si hay algo que tú ves en las personas peligroso, es cuando en sus relaciones ellos permiten que personas tengan cierta injerencia en sus decisiones. Hay personas que se alejan de la iglesia porque alguien le hizo un comentario, un amigo, una amiga, un hermano, una hermana. Hay personas que se alejan de Dios porque un familiar le dijo que qué tanto hacía en la iglesia, que para qué tanto Dios, y se alejan de Dios. Porque esa relación llega a tener más influencia que su relación con Dios. Entonces, cuando hay áreas en tu vida y lugares en tu vida que no le rindes a Dios, comienzas entonces a desplazar a Dios, y es ahí por donde el enemigo va a estar actuando, trabajando, operando. Amén. Así que tienes que empezar a identificar esas relaciones que controlan partes de tu vida, que te dicen ven y vas, que te dicen ya no vayas y ya no vas, que te dicen siéntate y siéntate, que te dicen tienes que preferirme a mí antes que a los demás, o antes que la iglesia, o antes que Dios. Todas esas cosas que desplazan a Dios en tu vida, las tienes que identificar, porque por ahí va a entrar el enemigo. Aquí me voy a detener porque estoy todavía en el contexto, pero es importante, iglesia, que ministremos esta parte, porque debemos transformar, comenzar a reconocer, tengo que transformar, pensé que era suficiente solamente con asistir a la iglesia, pero no, sigo hablando igual,
sigo pensando igual, sigo comportándome igual, sigo teniendo esos sentimientos igual que antes. No los he transformado. Y si tú esta noche Dios te ha hablado y te has confrontado con cosas que no has transformado, no las dejes crecer, no las dejes avanzar. Las puedes detener hoy. Amén. Porque estoy seguro que nadie los quiere ver en los hijos, en los nietos, en los bisnietos, porque acuérdese que es hasta la tercera y cuarta generación. Sí, esas palabrotas que decimos se van a oír hasta la tercera, cuarta generación, si no las transformo yo hoy. Pero si yo hoy las transformo, mi lenguaje, mis pensamientos, mis emociones, todo esto lo vamos a estar trabajando, iglesia. Pero quiero empezar hoy con esta ministración. Pónganse de pie, vamos a orar. Aleluya, te adoramos, Jesús. Aleluya. Aleluya, bendito eres, Señor. Te adoramos, Jesús. Bendito tu nombre, Señor.